Tenemos a el señor Irri, Así Cristian es. Irri Barra. Hola, hola. Astrónomo, muy bienvenido, Cristian. Muchas gracias. Excelente música. Astrónomo, oye, la música, bien, bien, Jesús. No puede ser más ad hoc. Claro. Astrónomo, desarrollador de software del equipo de Senia. De hecho, tuvimos al director de Senia hace poco. Álvaro. Sí. Álvaro, correcto. Especialista en Data Science. Y vamos a hablar del tema más regalón acá de quien les habla. Inteligencia artificial, lengua del futuro. Y contarte muy cortito, Cristian, antes de presentarte, darte la palabra. Y conectando con lo que tú me decías, Daniel. Me pidieron o me contrataron para hacer un taller, un curso a abogados de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ellos me decían, oye, sé que esta cuestión me puede ayudar a ser más eficiente, no tengo idea cómo se ocupa, así que hicimos una jornada en un estudio bien bueno acá cerca, y nada, fue impresionante. Todos los abogados de jóvenes y más adultos, los socios principales, así boca abierta, y el comentario más recurrente que decían era, oye, eso que porque yo le hice un taller 100% práctico, o sea, fiel a mi estilo, cero teoría, 100% ejemplos. Esto te va a ayudar a redactar mejor un contrato, con esto vas a poder revisar un documento de 100 páginas en 2 segundos, con esto vas a poder transcribir, con esto vas a poder buscar artículos, causas. Y me decían, y lo comentaban al aire mientras yo hablaba, decían, oye, impresionante, eso mismo que yo me demoro 4 horas en hacer eso, lo que tú me estás comentando. Y ahora hoy día, entre ayer y hoy día me han contactado como 5 estudios para que le haga esto. Entonces, y ahora sí le doy la palabra a Cristian, eso es solamente un reflejo de esa sensación de que, oye, no entiendo mucho inteligencia artificial, pero claramente me puede ayudar a automatizar tareas monótonas, rutinarias. Así que, bueno, todo eso Claro. trato de comentarlo también en el Reyes de la IA, el Instagram en el que subo contenido de ese tipo. Claro, y justamente la idea un poco de que Cristian Iribarra esté aquí en el estudio Clave Morse con este ciclo de entrevistas que estamos teniendo con el Senia, que ya hicimos una que es tan increíble, ¿no es cierto? Es que nos explique algunos conceptos fundamentales de la inteligencia artificial. Claro, para eso vine. Que de repente la gente no entiende. Hay muchos mitos, ¿no es cierto?, de esto. Muchos también dados por la ciencia ficción en las Sí, películas, ¿no es por cierto? supuesto. Terminator. Entonces, claro, esa fue la primera película, yo creo, que habló de inteligencia artificial. No sabría ¿No? decirte, Sí, quizás yo puede creo haber que alguna fue anterior. Sí, bueno, ya, cuéntanos entonces, ¿cuáles son los principales conceptos que tiene la inteligencia artificial cuando uno quiere empezar a acercarse a este mundo, desde el punto de vista de una persona común y corriente, digamos? Claro. Yo creo que el que se va a usar mucho y que ocupan harto para venderte la pomada es el de redes neuronales. Ya. Que en el fondo las redes neuronales, que uno entiende, claro, un cerebro inmediatamente, Claro, lo primero que tiene en la sinapsis. cabeza, ¿no es cierto? Neuronas, cerebro, sistema nervioso. En computación, en inteligencia artificial, una red neuronal es una emulación bien burda de lo que hace un cerebro, en verdad. En el fondo, la gracia de esto es como simplemente tener una matriz de números, un montón de cajitas, cada una con unos arreglos numéricos de sumas y restas y cosas similares, que responden al número que viene y entran, dan otro número de vuelta. Igual como hace una neurona. ¿Tú te has dado cuenta, por ejemplo, disculpen toda la gente que trabaja en neurociencia y cosas por el estilo para hacer de esta forma lo más básica posible, pero las neuronas trabajan bajo un impulso, ¿cierto? Sí, claro. Tú le das un impulso y si el impulso es suficientemente fuerte, da una respuesta. El ejemplo más típico de eso es el martillito en la rodilla. Ah, mira, Que claro. si tú te pegas con suficiente fuerza, tus neuronas dicen, patea. Bueno, la misma idea ocurre con las neuronas, los perceptrones en verdad se llaman, de la inteligencia artificial. Reciben un numerito y si es suficientemente alto, responden. Si no, no. Eso se apila en cientos de miles, una capa tras otra. Y eso es una red neuronal. Ya, perfecto. Ahora, ¿para qué sirven estas redes neuronales? Son los modelos que nosotros utilizamos para entrenar y aprender conceptos en la inteligencia artificial. Por ejemplo, una red neuronal convolucional, que es un truco matemático que no es necesario explicar, son las que se utilizan para detección de objetos o identificación de imágenes. Ya, perfecto. Por ejemplo, ¿cómo entrenamos una red neuronal para que diferencie de un perro de un gato? Lo que vamos a hacer es pasarle fotos de perros y gatos. La parte menos glamorosa ahí es que alguien tiene que estar viendo las fotos darse el tiempo, digamos, anteriormente. ¿no? Sí, claro, Sí, de es un hecho, trabajo A la antigua. claro, a la antigua, viendo fotos de perros y gatos, decir perro, gato, las separamos, los tenemos en grupito
y le pasamos a la red neuronal para generar este entrenamiento. El entrenamiento no es como que nosotros vamos a ponernos a levantar pesas, que a mí me gusta mucho, por cierto, pero no es el caso de lo que hacen las redes neuronales. Los modelos de inteligencia artificial, como las redes neuronales, para entrenarse, hacen rebotar estos numeritos que te decían cada una de sus neuronas, como que los mueven un poquito, para que se ajusten y lleguen al final a la respuesta, porque de todas estas neuronas que están ahí dando vueltas en medio de su montón de capas, hay una al final, que es la que tiene la respuesta 0 o 1, por así decirlo. Sí. ¿Cachai? 0 para gato, 1 para perro. Sí. Entonces, todos estos números van ajustándose y a medida que yo le voy pasando fotos, la gracia es que dentro del proceso de esto, el modelo observe toda la foto, la convierta, la achique, la agrande, revise ciertos puntos y a partir de los puntos que revisa de la imagen, ¿cierto? Que son píxeles, que los píxeles son números, claro. ¿Cierto? Esos números entran a las neuronas y van de neurona a neurona dando la respuesta hasta que llegamos a un 1 o un 0. Pero a veces nos equivocamos, ¿cierto? A veces digo, esto es un perro, pero en verdad era un gato, o digo, esto es un gato, pero en verdad era un perro. Entonces hay ahí un sistema de retroalimentación dentro del entrenamiento que va haciendo rebotar los números ida y vuelta constantemente y por eso le pasamos a las redes neuronales como cientos de miles de imágenes. No es como los niños que un niño entiende ¿a cuánto? ¿Al tercer ejemplo? Que un perro es un perro. Un computador claro. 10.500. Ah, ya. ¿Y eso es lo que se denomina de alguna forma el machine learning o el aprendizaje máquina que va aprendiendo o no necesariamente? Sí y no. Machine learning es el concepto de aprendizaje de máquina en el sentido de que hay muchos sistemas que pueden hacer aprendizaje de máquina. Las redes neuronales son uno de ellos. En particularmente son el sistema de deep learning. Por eso se llama deep learning, porque es profundo. Un aprendizaje profundo hace referencia al hecho de que vas poniendo capas tras capas tras capas. Por ejemplo, los grandes algoritmos de ahora, como GPT, tienen billones de parámetros. Lo que quiere decir que tienen billones de neuronas por ahí listas para hacer... Y que funcionan cada vez más rápido, porque cuando partió GPT en octubre del 2022, yo me acuerdo que tú le preguntabas algo y igual procesaba, o sea, como que se quedaba así y empezaba a generar la respuesta a poquito. Se queda pensando. Sí, hoy en día, y lo hice antes de ayer en el taller, justamente en este taller de abogados, un PDF de 100 páginas, se lo adjunté, PDF, y le dije, dame un resumen de este documento, y no pensó más de 3 segundos, y me tiró un resumen así perfecto. Sí, son increíbles. Hay una razón súper específica para eso, después se lo voy a explicar, pero antes de continuar con lo último que estaba hablando. Bueno, y el Deep Learning, como decía, es la parte profunda. Machine Learning es como la versión más antigua. Yeah. Antes de las redes neuronales habían otros algoritmos de Deep Learning, de Machine Learning, como los Super Vector Machines o los Random Forest, que son otros trucazos matemáticos para lograr hacer ciertas convergencias y conseguir respuestas, digamos, numéricas a cosas. La gracia es que desde el 2015, 14 en adelante, que empezaron a aparecer las redes neuronales, el asunto se puso más interesante porque apareció la detección de objetos, ¿cierto? Apareció el texto y aparecieron después los famosos Transformers. Que no me refiero a los autitos que se convierten en robots, me refiero específicamente a una arquitectura de modelo de inteligencia artificial. Arquitectura es la forma, literalmente la forma en la que están dispuestas las neuronas en papel, por así decirlo, que revolucionó todo esto porque introdujo al mundo de la inteligencia artificial el concepto de atención. De hecho, el paper que introdujo los Transformers se llama Attention is all you need. Significa, atención es todo lo que necesitas. ¿Ya? La gracia de la introducción de los Transformers es que son un sistema que en vez de observar las secuencias, por ejemplo, de texto, palabra a palabra, los observan mejor como la observaríamos nosotros. Una oración completa. Ya. Entonces... Como el contexto, digamos. Exactamente. Empieza a aparecer mucho mejor la información contextual y empieza a aparecer mucho mejor la velocidad del entendimiento. Porque antiguamente las redes neuronales observaban una secuencia, un objeto tras el otro, para poder pensar en el siguiente. Ahora te observa una secuencia completa. Por eso, de hecho, desde la aparición de los Transformers, uno puede poner un pin ahí en la línea de tiempo y empezar a mirar hacia adelante cómo cambiaron los sistemas de traducción. Porque la traducción con inteligencia artificial, gracias a las Transformers, explotó, pero increíblemente. Porque anteriormente las secuencias tenías que mirarla una a una. Era muy literal. Exactamente. O gramatical, claro. Y muchos idiomas cambian, por ejemplo, la posición de los adjetivos y cosas. Sí.
Pero con los transformers eso ya da lo mismo. No les importa, porque si va uno antes o después que otro, no importa, porque está dentro de la misma oración. Entonces Sí. lo puedo traducir igual. Ahí dándole lo que dijo Irri, dándole un poco de contexto también al tema de esta red neuronal, esta capacidad de, esta como lectura de píxeles y este como estructura o esqueleto de decisiones hasta llegar a la decisión binaria de es perro, es gato. Es re importante porque la inteligencia artificial y sobre todo la robótica, que como dijo el CEO de NVIDIA, es lo que se viene ahora en inteligencia artificial en los próximos años. Una buena robótica tiene que ser capaz de entender a través de un visor. O sea, Claro. un robot va a tener que mirar y va a tener que saber si eso es basura o es un objeto de valor para ver si lo bota o lo guarda. Y eso tiene que ser muy preciso para que realmente... Imagínate los autos autónomos. Un auto autónomo tiene que entender en un segundo si está cruzando un niño o está cruzando un pájaro en la calle para ver si frena seco o no. Entonces, esa detección de esa lectura de píxeles, esa red neuronal, yo creo que es fundamental en los años, meses, días que vienen, ¿o no? Sí, completamente. De hecho, la detección de objetos es una de las primeras tareas que se empezó como a trabajar con inteligencia artificial. Y no ha hecho más que irse mejorando continuamente. Claro. Hoy en día, por ejemplo, la detección de caras, para la pandemia se podía detectar la fiebre de la gente, si estaban enfermos o no. ¿Cierto? Sí, entonces, este tipo de tecnologías hoy en día significan ya mucho, porque en verdad uno piensa que la inteligencia artificial como que está recién apareciendo desde que apareció el GPT, pero no es cierto. Como que logística, farmacias y un montón de otros servicios y industrias ya utilizaban inteligencia artificial de mucho menor nivel, por supuesto, desde hace mucho tiempo. Ahora, la gracia que pasa ahora, por ejemplo, GPT, que significa Graphic Pre-trained Transformer, de hecho es un transformer GPT, es que permite una nueva forma de interactuar con la inteligencia artificial que no estaba permitida antes, Claro. que es en el fondo el lenguaje humano. Ahora, de hecho, en la última aplicación de GPT, si tú pagas el premium, puedes hablar como hablarle directamente en persona, ni siquiera tenés que escribir. Que es lo que yo hago para entrenar mi inglés, Irri, que lo conté la otra vez acá, que yo le hablo como que fuera una llamada por teléfono, un audio, y le digo, oye, imagínate que estamos en un restaurante, o imagínate esto, una entrevista laboral, y tiene que ser en inglés, y yo voy llegando, y quiero que me preguntes de mí, de mi familia, de mi habilidad, de mis skills, y te empieza a hablar, y después tú le dices, detente, entrégame feedback, y todo esto hablado, es lo que estás contando tú. Exactamente. Y bueno, gracias a la innovación que ha ocurrido en todo esto, también se ha empujado mucho la industria, han aparecido mejores tarjetas gráficas que son Claro. como en la máquina El en hardware, donde el corazón. el corazón justamente en donde se corre la inteligencia artificial, y han aparecido muchas soluciones que eran impensadas antes. AlphaFold, por ejemplo, que es este sistema que genera las estructuras de las proteínas de la forma como más correcta posible que se ha visto anteriormente, permitido el desarrollo de las vacunas como las del COVID y la detección de enfermedades y similares, porque la gracia de la inteligencia artificial es que mientras más información tenéis de algo, mejor voy a poder Exacto. desempeñarte al respecto, sí o sí. Oye, a mí me llamó la atención algo que dijiste recién. Estamos conversando con Cristian Iribarra, astrónomo y desarrollador del software del equipo de transferencia tecnológica del CENIA y especialista en Data Science, además. Así es. Me llamó la atención algo que me dijiste de las expresiones de la cara. O sea, yo entiendo que a nivel de los transformers, ¿no es cierto?, te permite entender el contexto de ciertos parámetros, de ciertas situaciones, ¿no es cierto?, de ciertos textos, pero esta tecnología, o sea, el transformer como otra evolución, los transformers como otra evolución de la inteligencia artificial, también puede entender según ciertas expresiones si tú realmente estás triste, estás cansado, si a lo mejor mucha gente está triste, puede pasar algo en un sector que hay que realizar tomar una decisión. ¿Me explico, no? Sí, te entiendo. Bueno, ese problema, por ejemplo, justo el que estás planteando tú, pasa por una parte más como logística, que es en el fondo el poder observar los rostros de todas las personas. Claro, porque si tú observas una inteligencia artificial, por ejemplo, no sé, en un aeropuerto, Ajá. que la mayoría de la gente está asustada, no sé, por alguna razón, o está acelerada, a lo mejor automáticamente aplica una música diferente para que la gente no esté estresada. ¿Ese tipo de cosas lo puede entender la inteligencia artificial en los rostros? Yo no sé si particularmente en los rostros, pero sí hay mucha información contextual respecto a los entornos que la inteligencia artificial puede tomar. Por ejemplo, hoy en día ya hay algoritmos que detectan cuando la gente saca armas. O, por ejemplo, fuego. Ya. Y de hecho hay aeropuertos, creo que en China, hay cosas que tienen como unos cañones de agua automáticos, que si hay algún incendio, ¡pah!, le disparan inmediatamente. Entonces,
Claro, la información contextual pasa por muchas cosas. Específicamente el rostro yo encuentro que es mucho más difícil porque depende mucho de la calidad de la cámara. Porque si estáis ya a 20, 30 metros de la cámara, el observarla, como el rostro, un rostro que está lejos y interpretarlo es un desafío en sí. El principio para poder pensar en estas cosas yo creo que está muy ligado a lo que una persona podría detectar, ¿cachai? Porque en el fondo con inteligencia artificial lo que queremos hacer es emular las acciones humanas, las cosas que pueden hacer las personas. Y tomar decisiones, exactamente, que a lo mejor pueden ser mejores que la humana. Claro, o más rápidas, quizás no mejores, pero más rápidas, sin duda. Y claro, pues tú podrías identificar, por ejemplo, las emociones de una persona a 20 metros de distancia. ¿Cachai? Entonces cuesta igual pensarlo, uno puede ver de repente en la tele y cosas por el estilo, pero ahí está el límite, ¿cachai? Obviamente van a aparecer tecnología militar con cámaras súper potentes que van a poder hacer ese tipo de cosas, pero está ahí el costo de implementación y del dinero, o sea, eficiencia siempre va a ser la discusión al respecto, pero sin duda que va a ser posible, ¿no? Lo que sí está claro y no hay muchas dudas o hay mucho consenso es que a pesar de que estoy muy de acuerdo con IRRI, técnicamente desde 1943 hay científicos desarrollando, investigando inteligencia artificial. Esta cuestión explotó hace 2 años, cuando se democratizó a raíz de ChatGPT, que llegó como a las casas, por así decirlo. Exactamente. Claro. Y sí o sí, y esto como lo único grande que podemos concluir es que esta cuestión está partiendo, ¿ya? Y tal como dijo Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, esto es una basura. En verdad es impresionante, pero es una basura con respecto a lo que va a ser, ¿ya? Imagínense lo que va a hacer en 10 años más. O sea, detección de caras, de emociones, con una cámara que esté a 200 metros, probablemente sí sea posible y va a ser de una calidad ya impresionante. Sí, sin duda. Sí. Oye, Cristian, ¿qué cosas deberían, este es un programa de negocio orientado a la empresa, ¿no es cierto? Aunque tratamos todos los temas, pero finalmente tratamos de que confluyan en los quienes nos están escuchando. ¿Qué cosas deberían fijarse hoy día las empresas cuando hablamos de inteligencia artificial? Me encanta esa pregunta, porque es mi área. Yo trabajo en proyectos justamente con esto. Entonces, ya, lo primero que tienen que fijarse, uno, es en los datos. Ya. La gente que quiera trabajar con inteligencia artificial tiene que tener una buena estructura de datos. Si tú le pasas basura a un algoritmo de inteligencia artificial, vas a tener una basura de respuesta. Ese es como el axioma, sí o sí. El buen prompt importante. Exactamente. Entonces, si tú quieres aplicar inteligencia artificial en tu negocio, tienes que tener un buen sistema de datos. Le estoy hablando a ustedes, gente de la agroindustria. Allá. Bueno, allá también. Gente de la agroindustria que todavía usan papel y lápiz. ¿Ah? Tienen que utilizar sistemas digitalizados y sistemas automáticos de obtención de datos. Porque mientras más datos le puedas entregar a cualquier sistema de inteligencia artificial, que de eso nos encargamos nosotros, para decirles cuál que tiene que utilizar, mejor se van a desempeñar. Van a poder hacer predicciones respecto a los futuros de sus ventas, de su rendimiento, de sus problemas, mantenimiento predictivo y similares. Van a poder obtener información mucho más rápido, aplicar maneras de lenguaje como GPT para hacer resúmenes, documentos o similares. Pero para eso es muy importante guardar los datos que quieren utilizar. Obvio. Perfecto. Ocupar memoria, que vaya aprendiendo. Permitirle que aprenda también. Exactamente. Los datos son la fuente del entrenamiento. Entonces necesitamos esos datos para poder hacer algo interesante. Cristian Iribarra, astrónomo, desarrollador de software del equipo de transferencia tecnológica del CENIA, especialista en Data Science. Gracias por acompañarnos en Clave Morse, de nada, por este espacio del Centro Nacional de Inteligencia Artificial que ha sido súper revelador, ¿no es cierto? La verdad es que yo estoy aprendiendo, ustedes saben más, así que yo sé que vamos a seguir aprendiendo, así que muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. De nada, muchas gracias. Muy entretenido.